Después de este tema musical vamos a seguir conversando con los tres compañeros de este movimiento emergente, pero muy poderoso ya, de Podemos, y están en esta agrupación, bueno, pues con Ganemos, y que ya se ha quedado, creo, claro, muy claro en la primera hora, que hemos hablado muchísimas cosas de la política en general y de Sevilla en particular. Pero vamos ahora a concentrarnos más en lo que es esta encuesta que ha lanzado Sigma 2, o que ha entregado Sigma 2 a el diario El Mundo, y que es la primera que ha salido en estos momentos. Bueno, decíamos, recordamos a nuestros oyentes, que en esta encuesta el PSOE conseguía de 11 a 12 escaños en el consistorio municipal de Sevilla. Esto es Sevilla capital, nada más. Que el PP conseguía de 10 a 11. Que Sevilla participa, en este caso, pues ellos ponían Sevilla sí puede, porque es el nombre que tenían en ese momento. Sevilla participa, vamos a acostumbrar un poco ya a este nombre, tenían de 4 a 5 escaños en el consistorio. Ciudadanos tenía 4, Izquierda Unida tenía de 0 a 1 y otros, un porcentaje muy bajo, 4,4%, luego por la ley 2 no tienen ningún derecho. Hemos de decir que en comparación con las elecciones municipales del 2011, el PP tenía en aquella época 20, luego han tenido 4 años para hacer lo que querían y hacer como ellos querían hacer las cosas, pero por lo visto, si nos atenemos a las autonómicas, la cosa no va muy clara para el PP. El PSOE, por cierto, hay que decir que hemos invitado al PP 3 veces y no han venido por aquí todavía. También hay que decirlo. Bueno, nos llamamos Radio Claridad, lo sentimos mucho, por aquellos que les duela. El Partido Socialista Obrero Español, 11 votos sacaría ahora, y de 11 a 12, uno más quizás, y 11 sacó en las elecciones municipales de 2011. En cuanto a Izquierda Unida, en aquella época obtenía 2 escaños, y ahora se va a quedar entre 0 o 1. Ciudadanos y Podemos, en este caso Sevilla participa, no estaban porque no participaron. Vamos, señores, vamos a atacar este tema, ¿os parece? Y los posibles pactos que se pudieran producir, caso que esto fuera, porque si se celebran hoy, estos serían los resultados absolutos. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Cualquiera de vosotros, abre fuego. Venga, tú mismo, Federico. Bueno, los resultados, bueno, tienen un doble reflejo. Primero, que irrumpen nuevos movimientos, principalmente el que a nosotros nos interesa, el movimiento ciudadano que estamos aquí de alguna manera representando, ¿no? Como mejor podemos. Sevilla participa, pues entraría sin haberse publicitado siquiera y simplemente con habiendo hecho un trabajo de base, de reuniones en asambleas vecinales, comités de empresa, movimientos sociales, pero muy de base de momento, ¿no? Sin ningún tipo de publicidad de masa, pues digamos entra con fuerza, hay ganas de cambio. Nosotros, por supuesto, estamos convencidos que esto le vamos a dar una vuelta en positivo, ¿no? En el momento que se empiece a trabajar también en los términos de esa publicidad, de hablar con los medios, que ya están empezando a preguntarnos, y que la gran masa ciudadana que se informa muchas veces por estos medios de comunicación, como es normal, pues sepa que estamos ahí y cuál es nuestro trabajo. O sea, que probablemente nosotros salimos con espíritu de ganar, no de permanecer en ese 14,6% y de ser la fuerza determinante, porque el proyecto nuestro no es jugar a ser bisagra de nadie, sino es cambiar radicalmente, cuando decimos radicalmente, un giro de 180 grados lo que han sido las políticas de los últimos ayuntamientos, pero principalmente del último, ¿no? De lo que ha supuesto el gobierno de las privatizaciones, el gobierno de la capilla, el gobierno de los grandes proyectos mercantilistas, pero de boquilla, que después no se han cerrado prácticamente ninguno, y el gobierno que cerró los presupuestos participativos, que aunque no eran tan completos como por supuesto nosotros aspiramos, pero que era una fórmula de participación y se la ha cargado también. O sea, que ha sido el gobierno del autoritarismo, de la mercantilización, de la privatización y, en definitiva, que ha representado muy bien, lo mismo que a nivel estatal, el gobierno de ese neoliberalismo salvaje que nos ha llevado a donde hoy estamos, ¿no? En esta crisis feroz y que abandona a la gente por el camino, ¿no?
Yo creo que este tipo de encuestas, además recuerdo que la estamos viendo un par de compañeros en el bar justo antes de inaugurar la sede, que por cierto está en la calle Miguel Cid, número 45, la sede municipal de este movimiento de Sevilla Participa, está en la calle Miguel Cid, número 45. Estamos allí todos los días, desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 8, aunque muchos días nos vamos a quedar hasta bastante más tarde, y además nos quedamos allí a comer y vivimos allí, con lo cual cualquier ciudadano que quiera pues se puede pasar, y además aprovechamos también para decir que nos hace falta que nos echen una mano, porque no dependemos de la financiación de los bancos para mobiliario, para material de oficina y para muchas cosas más, ¿no? Esta encuesta, al fin y al cabo, lo que muestra es la necesidad y el ansia que tiene la ciudadanía de enriquecerse políticamente y de ver reflejada ese anhelo de mar que hablaba Juan Carlos Monedero, ¿no? Cuando decía que para construir un barco no hacía falta madera o cortar árboles, sino crear ansia de mar en la gente, y que el barco se construiría, ¿no? Yo creo que con esos elementos que ha puesto sobre la mesa Federico, yo lo engordaría diciendo que tenemos que estar muy atentos los ciudadanos y las ciudadanas para no ver fantasmas donde los hay, para prestar atención sobre dónde está la verdad, ¿no? Esa capacidad crítica, ¿no? Que es discernir la mentira de la verdad, ¿no? De saber ver bien dónde está la realidad de las cosas, y cómo es tan fácil acercarse a nuestra sede, conocernos a nosotros y trabajar junto con nosotros, donde va a ser totalmente transparente cada último euro que nos hemos gastado en dos chinchetas o en unos cuantos de bolígrafos, y donde podemos ver cómo simplemente es una cuestión de empoderamiento ciudadano. No es un proyecto para alcanzar un poder que te sirva para otros fines, sino para el beneficio colectivo. Y eso es importante, porque el PP cae, ¿no? Porque el PP de la mayoría absoluta en 4 años, que eso es algo que deberían de mirárselo más de uno, ¿no? ¿Cómo es posible que pierdas la mitad de tu fuerza en 4 años, ¿no? Cuando además estamos viendo que su análisis es totalmente victorioso y totalmente fantástico, y lo han hecho estupendamente, ¿no? Habría que preguntarle a las sevillanas y a los sevillanos que están en los barrios populares y que le pasaba lo que comentábamos antes, ¿no? Que no tienen o mi vecino, ¿no? Que se quitó la vida hace unos meses porque no podía pagar la hipoteca y llamó por teléfono a la aseguradora para preguntarle si le cubrirían en caso de suicidio a su familia, a su hija y a su mujer, ¿no? Y justamente cuando colgó el teléfono pues se tiró desde un 5.º piso, ¿no? Este tipo de circunstancias que están ocurriendo a las personas que nos consideramos humanistas, ¿no? Y que entendemos que los derechos humanos son lo básico, nos llevan a dar el paso adelante, ¿no? Y a presentarnos unas primarias, como hemos dicho antes, y a estar en la sede desde las 10 de la mañana todos los días, y a ver este tipo de encuestas en un bar, cansadísimos de trabajar, y verlas como qué pena, ¿no? Que tengamos entre 4 y 5. Yo quiero ganar todo esto, ¿no? Porque quiero que la ciudadanía sea quien se representa. Y que la gente entienda que en este arco los quesitos que se ven representados, ¿no? En los periódicos, lo que están representando son los escaños, en este caso los concejales que va a tener la ciudadanía, no un partido político. Porque como ha planteado antes Federico, en nuestro caso el que está representando, la persona que ocupa esa posición, lo que está es simplemente representando la voluntad popular. Y es la voluntad popular la que puede decirle, cuidado que te quito, pero mañana. Es que es tan fácil en nuestro caso, por nuestro sistema interno, como que si no cumples estrictamente lo que la ciudadanía te ha dicho, una vez que ya tienes el cargo, es que automáticamente quedas fuera. Entonces, lo que tenemos que entender es que este quesito tiene que ser mucho más grande, porque si somos verdaderamente humanistas y si entendemos que la ciudadanía tiene que representarse a sí misma, ¿no? y tiene esa capacidad, esto tendría que ocupar muchísimo más parte, muchísimo más espectro de ese cargo, ¿no? Decía Rousseau que la voluntad popular no podía ser, era inalienable y no podía ser sustituida, sino que solo podía ser representada. Pero eso fue hace 2 siglos. Nosotros entendemos que
ahora es un nuevo tiempo donde nosotros y nosotras podemos autorrepresentarnos a nosotros mismos, y ahí es donde entra el empoderamiento ciudadano y la capacidad de ser más responsables, de entender mejor lo que nos está pasando, de saber de dónde vienen nuestros problemas y de colectivamente y de la mano de los técnicos y de las personas que saben más de qué van las cuestiones desde el punto de vista técnico, conseguir buscar las soluciones más correctas a las problemáticas que nos están ocurriendo y conseguir que Sevilla pues no sea ese diagnóstico que tan acertadamente ha hecho Federico anteriormente, ¿no? Bueno, siguiendo de inicio, ¿no?, en esa línea, este nuevo concepto de gobernar obedeciendo a la ciudadanía tiene una posibilidad de hasta 5 concejales. Para mí es un punto de inicio, es decir, quedarme con 5 concejales sería que no he trabajado nada, ¿no?, porque me quedo exactamente igual que ahora. No sé, estamos antes de una campaña, estamos antes de que las personas, y teniendo todo el respeto a esa dinámica de elecciones municipales tan personalistas que ha habido siempre, pues lógicamente la ciudadanía conoce el proyecto o conoce el espíritu del proyecto, pero no conoce a las caras visibles. No hay una posibilidad de que esto muestre un reconocimiento de persona, una persona que pueda inspirar, que pueda transmitir, o un equipo de trabajo que se vea suficientemente sólido como para afrontar el gran reto de ganar el ayuntamiento. A mí esto es un punto de inicio que digo, bueno, hay un compromiso y un reto por delante muy importante. Un compromiso que se va a ir concretando. Pensemos que cuando se habla, ¿no?, cuando el programa rupturista, por decirlo, siguiendo ahora la línea de Federico, llegue, se comprobarán como al bajar abajo a hacer política, esas cuestiones que nos va a decir, no puedes romper una política de un ayuntamiento con los márgenes actuales presupuestarios, no puedes romper la política de un ayuntamiento por los techos competenciales que hay, se desmontan. Es decir, simplemente las medidas de gestión económica del ayuntamiento que se están trabajando y se están valorando para ponerlas de una forma consistente hacen que se ganen esos pequeños márgenes para las microintervenciones que se pueden hacer en los barrios. Cambiar pequeñas cosas en los barrios es algo que se puede hacer de forma fácil cuando se tiene un contacto con ellos y cambian por la totalidad de la vida de un barrio. Es, por ejemplo, los ejes comerciales de los barrios que están desatendidos. Simplemente si te paseas por las tiendas de un barrio sabrás cuál es la situación. Si no lo has hecho en la vida y estás en un despacho en un ayuntamiento, por supuesto que no vas a tener una visión de la realidad. Todo esto va a llegar, con lo cual yo digo, si realmente no somos capaces de transmitir nada más allá de que nos permita quedarnos con 5, hemos hecho mal el trabajo, y en ese caso, como yo digo, aquí la responsabilidad va por delante. Aquellas personas que asuman la responsabilidad del proyecto tienen que tener muy claro que si nos quedamos con 5, hemos fracasado. Bueno, en cuanto a las exposiciones que están haciendo ellos aquí, son las exposiciones de un partido, evidentemente, la opinión de un partido, pero también hay que decir bien claro con respecto a esta encuesta que tenemos aquí, que es la primera encuesta. Ojo. Es decir, todos los medios de comunicación son muy aficionados, automáticamente, por cuestión de nuestros lectores, o nuestros oyentes y nuestros televidentes, de lanzar encuestas, porque eso llama la atención, evidentemente. Las encuestas, no sé, pero últimamente las encuestas, por lo menos en lo que se refiere a las autonómicas, no han variado mucho de la realidad, ¿eh? Eso no quiere decir que esto, como hemos dicho, es el punto de, como tú bien has dicho, Ricardo, de que es el punto, y para vosotros es un reto, evidentemente, es un reto que tenéis que cumplir porque tenéis 5, pues, hay que conseguir 10, ¿no? Y si es posible 20, y si es posible desbancar el PP también. Yo, con la red clientelar que tiene el PSOE, muy difícil me lo veo. Fijaros que no ha variado en 11, y siempre siguen los mismos. Pues a pesar de toda la corrupción y a pesar de todo lo que llevamos diciendo aquí, nosotros por la red tenemos unos comentarios también, que los realizo yo y aquí la compañera, y son comentarios que yo no puedo hacer ahora porque eso ahora es una entrevista a lo que estamos haciendo, pero sí que hacemos nuestros comentarios propios, nuestros artículos, y decimos continuamente eso, ¿no? Que los paseillos
se deben hacer todo el año, llueva o no llueva. Los paseos por la calle se tienen que hacer todo el año. Eso lo dije en uno de mis comentarios. ¿Por qué? Porque es muy bonito, por ejemplo, que la señora Aguirre aparezca con un inmigrante. Eso es patético. Aparte, eso es patético. El otro día Carmen, la compañera vuestra de Madrid, ¿no?, que se va a sentar por el número 1 en Madrid, señora ya mayor, muy mayor, decía, yo tengo mucho respeto a esa señora, decía, hombre, es que eso es patético también, estábamos de acuerdo los dos. Esto es patético porque esta señora no se le va abrazando inmigrantes todos los días. Ni preocupándose por si no, sino que se preocupa de mejor porque decir que estaba corriendo de la policía local y todas tonterías, ¿no? Pero no por eso. Y yo vuelvo a decir aquí que los pasitos son muy bonitos, abrazar a los niños, besar, comerse una lechuga si hace falta en el mercado. Todo esto estupendo, maravilloso. Pero eso todos los días, no un solo día. Un solo día es muy bonito. Es un poco lo americano, ¿no? Besar niños, es un poco lo americano, ¿no? Y luego ya el señor Obama se encierra allí y ya yo creo que se mueve poco por lo... Pues es un poco el sentido capitalista de la vida política. Seguimos con este tema y suponiendo que vosotros os quedarais con esto, ningún partido tiene la mayoría absoluta, evidentemente, ninguno. Posibles pactos, posibles cosas, y vamos ya un poco a las autonómicas, ¿eh? Vamos a seguir un poco la línea esa para meternos en la actualidad, que la actualidad está hablando de pactos electorales, que Podemos ya sabemos que está totalmente diciendo que no, que Ganemos de momento dice que no, y que los demás partidos, pero el PP ya flojeaba un poco el otro día, en unas declaraciones de Rajoy decía, hay que ser un poco más flexible en las conversaciones con Susana Díaz. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? Yo creo que la cuestión de los pactos es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Si tú tienes una línea, si tú lo que le estás planteando a la ciudadanía es un programa y una línea y una idea, porque al final de lo que estamos hablando, sí, hay personas y son muy importantes. Y es verdad que, como planteaba Ricard, no hay caras dentro de estos quesitos, ¿no? Y además que éramos los únicos que no teníamos ninguna cara en estos quesitos. Con lo cual... aquí solo se está reflejando esa idea, ¿no? Ese concepto que abstractamente se está planteando a nivel municipal, ¿no? Y que nos vamos a encargar de construir y todas juntas, ¿no? Si hablamos de pacto, estamos hablando de un poco de una cuestión de responsabilidad. Si tú eres capaz de con otra formación poder llegar a entenderte desde el punto de vista de programa y programa, pues yo podría entenderlo. Entendería que el Partido Popular lo hiciera con el Partido Socialista porque son lo mismo y porque llevan a cabo las mismas políticas neoliberales y porque en su fondo y en muchas de sus formas vemos coincidencias que algunas veces nos dicen, bueno, pues entonces estoy votando entre el ciudadano A y el ciudadano B, ¿no? Pero como en aquel programa de televisión, ¿no?, de dibujitos, ¿no? Yo creo que en este caso no, en este caso para mí no cabe. O sea, yo ahora mismo no me planteo siquiera la posibilidad de pactar con el PP o con el PSOE porque creo que perdería el sentido de lo que estoy construyendo y es algo que lo pienso a título totalmente personal, ¿eh? Que no... ¿Y en las autonómicas tampoco? Yo creo que en las autonómicas sucede una circunstancia bastante curiosa, ¿no?, y bastante concreta. Esta cuestión del Partido Popular, que ha dicho que ahora hay que ser más laxo, ¿no?, a la hora de más flexible, ¿no? Yo creo que es que se responde a que cuidado porque vamos a votar otra vez en septiembre, ¿no? Si nadie apoya la investidura de Susana, tendríamos que volver otra vez a votar. Como decías tú antes tan acertadamente, vamos a aprendernos este año en 2015 el camino al colegio electoral, pero vamos al dedillo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya estamos hablando de a qué está respondiendo ese partido. Si el PP responde a una cuestión de cuota de poder, pues sí, tiene sentido que sea flexible, pero totalmente flexible, ¿no? Si al fin y al cabo lo único que quiero es un silloncito, ¿no? Pero si yo lo que quiero es ser respetuoso a lo que yo he planteado desde un inicio, pues entonces sí entiendo que se le pueda plantear a Susana Díaz decir, tú tienes 3 puntos, son innegociables, si tú los quieres aceptar y quieres quitar tus cuentas bancarias de las entidades que están desahuciando gente, si quieres volver a incorporar a la gente que has echado de la sanidad y de la educación, te puedo permitir que gobiernes en minoría, que no es lo mismo que formar gobierno con ese partido, ¿no? Y yo en esa línea entiendo que sería una acción más de responsabilidad que de otra cosa, ¿no? Diciendo, cuidado, no vamos a ir a otras elecciones, porque además sabemos qué es lo que pasa cuando vamos de segunda vuelta a unas elecciones y que el partido que ha ganado en la primera normalmente saca mejor resultado que en las anteriores, ¿no?
Pero fuera de eso, yo es que ni siquiera me lo plantearía a título totalmente personal, ¿eh? Y hablo porque yo es que en Podemos soy simplemente un inscrito más, pero entiendo que sería la única posibilidad de abstenerse y además por nuestro código interno para formar gobierno con otro partido tendríamos que ir a una asamblea y decidirlo de forma colectiva si queremos o no y con ese partido. Por lo tanto, en este caso no cabe, creo. No, a nivel local tenemos una ventaja, ¿no? La ventaja es que la cercanía, el tocarnos, nos permite actuar políticamente en ámbitos que en estructuras por encima del municipio son mucho más complejas, ¿no? Tomar una decisión en el momento que celebren las elecciones del 25 de mayo y ese, digamos, marco a través de los concejales que cada uno saque se refleje de una forma real y definitiva, evidentemente nos va a dar cuál es el espectro político que tiene el ayuntamiento. Y pacto va a ser difícil, probablemente porque nosotros estamos representando verdaderamente lo que supone un cambio profundo, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos muy fácil consultar a los órganos nuestros, pues que es la ciudadanía, que es la asamblea, y si hay que permitir, entiendo de momento, que gobierne alguna de las fuerzas, porque alguna de las fuerzas tendrá que gobernar en función de a ver qué dice la ciudadanía, pues se consultará y me extraña que pudiera hacer otra cosa, porque viendo cuál es la trayectoria, por supuesto con el PP sería casi imposible y con el PSOE sería como casi también un milagro, ¿no? No lo sé, tendría que cambiar muchísimo, convertirse en algo que no es. Bueno, lo vemos un poco complicado, ¿no? Pero en cualquier caso nosotros lo tenemos fácil porque hay la cercanía. En el tema de la andaluza, yo creo que lo que está planteando ahora mismo Podemos es una actitud coherente. Porque aquí no se habla nada de un pacto, ni de gobierno, ni de legislatura, ni nada de nada. Lo único que se está haciendo un razonamiento y es decir, el pueblo nos ha puesto en esta tesitura con unas ideas muy claras que llevábamos en nuestro programa, pero también es verdad que ha puesto en otras tesituras al resto del espectro. Podemos permitir, que es lo que está en nuestra mano a través de la abstención, que gobierne el partido que más votos ha obtenido de la soberanía popular, hombre, siempre que de verdad se actúe tal como su discurso ha llevado a las calles, porque ha tenido un discurso populista, que eso sí que ha sido un ejercicio de populismo, y nos tachan a nosotros de populismo cuando hemos hecho un ejercicio explicativo, mejor o peor, hemos tenido todos los fallos del mundo, probablemente la campaña no ha sido todo lo brillante que debiera, no sé cuánto, pero bueno, el populismo que ha tenido Susana en la elección andaluza, donde su nombre por encima, el PSOE desaparece, yo con Susana y ella ahí pa'lante, ¿no? Pudiendo con todo y demás, donde el único mensaje era yo con los andaluces, sin mí el caos, el PES lo perdéis, etcétera, etcétera. Bueno, ese discurso anticorrupción, a favor de la gente, hay que demostrarlo. ¿Y cómo hay que demostrarlo? Pues mira, ahora hay que retratarse. Esa es la coherencia que tiene que tener. ¿Y cómo se va a retratar? Yo creo que Podemos ha sido coherente con esas tres medidas, que además yo creo que deben de ser negociables. No porque haya que no haya que sentarse, por supuesto que hay que sentarse y hablar con la gente, pero son tres medidas de sentido común, de tal sentido común, que si ese nuevo gobierno y esa presidenta en funciones que está ahí no es capaz de cumplir esos tres, de verdad no merece estar ahí, porque está dentro de su discurso, no solamente del discurso de Podemos, que por supuesto como una fuerza que ha irrumpido con esos mensajes profundos, ¿no? No estamos planteando nuestro programa, estamos planteando medidas que supuestamente están en su discurso. Si no lo cumple, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un engaño masivo a toda la ciudadanía? Que cuando tú llegas ya han pasado las elecciones, oye, y de la corrupción y del rescate a la gente, que eso era una tontería para llevarla a los mítines, que se la habéis creído, que, oiga, por favor, sea usted coherente. Con esta pregunta yo me traslado a una lógica que escapa un poco a la que sería la lógica normal de los partidos, que por eso estoy aquí. Yo no me estoy planteando qué haría yo si fuera el concejal. No, yo me estoy preguntando qué defendería yo ante mi asamblea. Es una cuestión muy sencilla.
Cuando tú bajas a la política y la pones a la calle, tú tienes que una asamblea, y yo no tendría valor, o al menos personalmente yo no lo haría, de defender una postura que justificase cualquier actuación del PP o el PSOE en nuestro ayuntamiento en los años anteriores. Mi postura sería una defensa del no. Lógicamente aceptaría, acataría y haría lo mejor conforme a la postura que me dijera mi asamblea. Si por una cuestión de responsabilidad valorada por todos hubiera que facilitar una investidura de un alcalde, que en un gobierno o un pacto de una investidura sería una cuestión que ellos me dirían. El resto de posibilidades para los pactos se hacen cuando hay dos visiones programáticas que son idénticas o muy parecidas, y también tienen un riesgo, es decir, te contaminas de la persona con la que pactas, te contaminas de una forma clara. Hay gente que dice, no, la otra se beneficia de tu bondad. No, que te acabas contaminado eres tú. El PSOE y el PP han demostrado en toda la historia de los pactos no pactos que han tenido a lo largo de la geografía española que han manchado cualquier cosa que han tocado. Es decir, digamos una formación que se ha acercado a ellos, que no haya acabado perjudicado por los errores del otro. Yo creo que no podemos hablar de nadie que no haya acabado manchado por esos errores. En este caso, mi postura delante de una asamblea sería lógicamente el no. Con la cuestión de las andaluzas, pues es como lo ha explicado muy bien Fede, creo que hay poco más que añadir. Si quieres realmente gobernar, demuestra que vas a hacerlo conforme a las cosas que tú defiendes en tu programa. Que no lo hacen, pues estás demostrando que es más de lo mismo, más mentiras, más mentira a la sociedad, y más a tirar flores al aire cuando es la campaña, para después guardarte en tu casita tus cargos, tu gente y todo el mundo ha cubierto, que ya las veremos llover. Muy bien, creo que está quedando la cosa, como decimos, cristalina, ¿no? Porque ellos dependen de una asamblea. Yo aquí yo no quiero hacerme comentarios, nosotros tenemos nuestros propios comentarios, ¿no? En la radio y nuestros propios artículos. Y coincidimos en bastantes cosas con vosotros. O sea, está claro de que hay que estar con la asamblea, porque ustedes debéis una asamblea y habéis sido elegidos por una asamblea. Y esa asamblea elige a los que creen ellos mejores o lo que sea, ellos van a defender, a luchar, y luego por la ciudadanía en general, evidentemente, porque claro, no solamente es para dar cuenta a la asamblea, sino para dar cuenta a la ciudadanía. Bueno, en cuanto a Izquierda Unida, ¿cómo andamos? De amistades porque casi todos procedéis del sector más o menos de izquierda, comunista, procomunista, marxista, lo que sea. Bueno, no digo todos, pero bueno, la inmensa mayoría. ¿Cómo se va ahí con Izquierda Unida? Bueno, yo creo que en este caso Izquierda Unida tendríamos que hacer también una valoración de esa misma rueda, ¿no?, que hemos planteado antes. En Andalucía, ¿no? De cómo el pacto, ¿no? La mancha de la que hablaba Ricardo, ¿no? En este caso la está pagando la formación más débil, que es Izquierda Unida, porque entra en esa incoherencia con apoyar y formar un pacto con un gobierno que desahucia, que hace recortes, que expulsa y que lleva a compañeros, ¿no? Una expareja, ¿no?, que es investigadora, y que se está viendo en una situación tristísima, ¿no?, en su propio oficio, que además es algo tan hermoso como brindarnos a la sociedad un futuro mejor, ¿no?, y poder garantizar que nuestros hijos, si el día de mañana tienen la desgracia de padecer una enfermedad grave, puedan tener la esperanza de una cura y de una vida próspera, ¿no? Y cómo se recorta en algo que para mí es que no cabe barajar ahí cuestiones económicas, ¿no? Con respecto a Izquierda Unida, por tanto, yo creo que es una cuestión de vieja y nueva política, ¿no? A mí me gustaba el análisis ese, ¿no?, que es de Granchera, ¿no?, el tiempo de la crisis, ¿no?, donde lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de llegar, y es donde surgen los monstruos, ¿no? Y los monstruos no es porque sea algo despectivo, sino simplemente porque es algo que es como incoherente, como algo que es inconexo entre sí mismo. Tiene una cabeza de león, un brazo de pulpo, y no sabe uno muy bien ni lo que es, ¿no? Y ahí entramos también en una incoherencia incluso ideológica, porque si nos definimos de izquierdas, hay una serie de conceptos básicos que todo el mundo conoce, ¿no? Cuando se ha leído a Carlos Marx y cuando has leído a algunos de los autores básicos que todo el mundo
compartimos y ves que no se está haciendo, ¿no? ¿Has leído El Capital? Claro, pero el Capital o la revolución permanente de Trotsky, o sea, quiero decir que No, perdona. Es que te digo eso porque en la facultad donde yo estudiaba, primero empecé en filosofía y letras, claro, y allí nos hicieron estudiar el Capital entero. Khrushchev decía que no se había leído. Khrushchev decía que no se lo había leído. Por eso te he preguntado eso, que si te has leído El Capital. Es como una anécdota más, ¿no? Sí, claro. Hombre, yo he de reconocer que entero de tacón no. Lo he ido compaginando, con otras lecturas por aquello de la salud mental y de poder continuar con un mínimo de cordura, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que las lecturas de este tipo son importantes cuando tú las estás leyendo para un fin. No es para leértela para aprenderla, entonces vamos mal, ¿no? Y con respecto a Izquierda Unida, pues yo creo que aquí en Sevilla, de hecho, nos hemos encontrado con una diferencia entre dónde van nuestros caminos. Es tan loable como cualquier otro y Izquierda Unida tiene todo el derecho del mundo a considerar que ese es su camino y que tienen que continuar por ahí, ¿no? Y que si confluyen con alguien es en una coalición de partidos, pues me parece algo totalmente loable. Yo no lo comparto. Y no me importa no decirlo porque creo que forma parte de esa transparencia, esa cuestión cristalina que se plantea aquí, que creo que es importante, ¿no? Yo no lo comparto, yo creo que el camino va por otro lado, creo que la política nueva se tiene que hacer en las asambleas y se tiene que hacer con la inteligencia colectiva y no con órganos de decisión que sean quienes toman decisiones que luego además no se saben trasladar a la mayoría porque es muy difícil. Cuando tú nos está pasando a nosotros, ¿no? Si te metes a trabajar en la sede durante 3 o 4 días, como no salgas a la calle, se te va un poco la cabeza, ¿no? Porque pierdes la conexión con gente que te llega y te dice, no entiendo nada. Y tú dices, claro, normal, yo llevo aquí metido 3 o 4 días y tú acabas de llegar y no lo entiendes, ¿no? Entonces es importante esa conexión, es importante que construyamos de forma colectiva, que lo hablemos, que seamos transparentes. Por eso, con respecto a Izquierda Unida, pues simplemente es que no comparto el camino, lo respeto, espero que recapacite y que como formación entienda que está en un tiempo nuevo y que es muy importante en estos tiempos en los que las velocidades de la política se aceleran de una manera increíble. Perdona que te interrumpa. ¿Lo podéis fagocitar? Es decir, ¿os lo podéis comer en un momento determinado? Como si fuera una ameba que llega a otra y se la come. Bueno, yo creo que en Izquierda Unida hay muchas Izquierdas Unidas. Tiene muchas almas, ¿no? Podríamos decir. Hay un alma de esa gente que llevan toda la vida luchando en el barrio, en la fábrica, con la que tú puedes estar puntualmente de acuerdo, puntualmente de desacuerdo, como puedes estar con alguien de tu misma organización sindical o política, sin más allá. Ese alma de Izquierda Unida, la verdad hay que reconocerle toda esa gente, joven y no tan joven sobre todo, que ha mantenido la lucha junto con otros muchos movimientos en estos años duros del neoliberalismo a tope y de la globalización. Pues son gente absolutamente como nosotros. De hecho, hay muchas compañeras y compañeros que estaban en Izquierda Unida y que algunos incluso conservan todavía ese carné por cierto romanticismo y están trabajando en la asamblea, los círculos de barrio y demás, ¿no? Esa es un alma con la que probablemente vamos a coincidir, como podemos coincidir con cualquier otra ciudadano que tenemos en nuestro alrededor, las asambleas. Sí, claro. Solamente no quiero interrumpirte el hilo, pero Cayo Lara decía el otro día, nos estamos matando, nos estamos comiendo unos a otros. Claro, pero después está el otro alma, ¿no? Es como el bien y el mal, ¿no? Esa lucha, ¿no? Que es el alma de esa recalcitrante burocracia que en su momento de alguna manera ahogó a convocatoria por Andalucía, que creó cierta ilusión en mucha gente, que ahogó a la misma Izquierda Unida porque tiene ese afán de operar y de acogotar todo el aparato y quedarse con él, que defiende los sillones, que defiende los poquillos privilegios que todavía le quedan, etcétera. Entonces, claro, esas dos almas en el mismo partido son un cóctel molotov. Probablemente no han comprendido, toda esa gente que siguen estando en el aparato no han comprendido lo que está ocurriendo, o no lo han comprendido bien, y fagocitar, pues no lo sé, probablemente quien no comprende la historia perece con ella, ¿no? Si no sabes leer la actualidad, pues la vas a leer los libros dentro de unos años, sería triste. Lo importante en cualquier caso, para mí, es que toda esa gente que está en Izquierda Unida, y en el resto, pero estamos hablando de Izquierda Unida, se ponga a trabajar, no digo solamente en Podemos, ¿no? Yo estoy en Podemos y bueno, porque creo que es la herramienta más útil que tenemos ahora, ¿no? Que se ponga a trabajar
en estos movimientos de base que está construyendo. Eso es lo mejor que podría ocurrir, el mestizaje, la mezcla, demás. Y el aparato, bueno, porque haga su reflexión, yo ahí no tengo nada que decir, su reflexión, y si tiene que desaparecer, como tantas cosas han desaparecido, yo creo que la historia pone cada uno en su sitio. Con ellos hemos intentado en esta confluencia con Ganemos hasta el último momento, pero ellos son de decisiones firmes, muy firmes, y mantuvieron desde el principio, desde el año pasado, pues su convencimiento de que la fórmula correcta y es tan legítima como cualquier otra posición, pero es la suya. La fórmula correcta de acceder a las candidaturas municipales era a través de una coalición típica y clásica de partidos que se unen con sus siglas y van juntos con un programa, etcétera, etcétera, con unas listas más o menos cerradas, más o menos pactadas previamente, aunque después se corroboren y demás. Pues que han terminado, para mí, esto es un análisis muy personal, un poco ahogando la posibilidad de que la confluencia fuera total, ¿no? Entre Ganemos y Si Se Puede, ¿no? Pero bueno, lo mismo, nosotros no tenemos la razón y ellos demuestran que la tenían, no lo sé, ¿no? Pero creo que ahora mismo la dinámica de la política creo que va por otro lado, ¿no? Ojalá la comprenda y bueno, y en el futuro ya veremos. Perdona. Estamos hablando de fagocitar. ¿Os vaya a fagocitar también a Ganemos? No, en absoluto. Ganemos ha sido un proceso que ha sido conjunto. Vamos a hablar de dos iniciativas que nacen con un procedimiento y unas temporalizaciones separadas y que llegan conjuntamente, primero a un acuerdo un poco más amplio y posteriormente a otras diferencias en este proceso. Nunca ha sido una fagocitación, ese concepto es erróneo. Sin embargo, si me permites, por la cuestión de Izquierda Unida, y quizá por ser un poco más tajante, ¿no? Es decir, yo me considero muy exquisito a la hora de comer. Es decir, estaríamos hablando de que hay que ver qué parte del pescado y en qué momento y cómo podría ser comida, si es lo que tú preguntas, ¿no? Porque a mí las espinas no me gusta tragármelas, y más si son de otro. En este caso no tiene nada que ver el proceso Ganemos con el proceso que puede ser de una formación que ha quedado atrás en una forma de hacer política, con una cantidad de miembros muy valiosos que han sido compañeros de muchas luchas. Es decir, pensemos que si estás desde los 14 años moviéndote en cuestiones estudiantiles, pasas por cuestiones sindicales, pasas a movimientos sociales 15M y ahora acabas en este mundo, has pasado por muchas luchas, compañeros valiosísimos, con aportaciones seguro que podrían ser brillantes. Y distinto es una cuestión estructural, esas espinas, ¿no? Ese esqueleto que puede ser incluso venenoso, porque tiene los defectos que todos hemos conocido. Es decir, lógicamente, a la hora de trabajar o a la hora de encontrar espacios de trabajo, siempre hay posibilidades. Pero un espacio de trabajo no es una fagocitación. Fagocitarse, estamos hablando de que los compañeros de Izquierda Unida llegasen a un punto que se viniesen porque no tuvieran suficiente fuerza para pervivir como idea. Son cuestiones distintas. Fagocitar, bueno, vamos a dar un poco aquí de erudito, pero significa comerse, vamos, así vulgarmente, vamos, porque alguno no lo ha entendido, ¿no? Bueno, pues vamos con Ciudadanos. ¿Qué tal andamos con Ciudadanos? Bien, ¿no? O sea, en plan amiguete, ¿no? Y tal. Porque un poco están en la misma línea vuestra, lo que pasa es que llevan corbata, ¿no? Yo creo que nos diferencian bastantes cosas más de las corbatas. Yo además particularmente he de decir que aunque no me la pienso poner, pero soy un amante de las corbatas. De hecho tengo bastantes y de muchos colores, y soy un amante de las corbatas por una cuestión, igual que llevo boina, ¿no? Pero al margen de eso nos diferencian muchas más cosas. Yo creo que el hecho de la nueva política y de hacer las cosas de forma asamblearia y esto no es porque seamos extremadamente hipiescos ni mucho menos, ¿no? Sino es una cuestión de intentar que prevalezca la inteligencia colectiva y la capacidad que tienen los seres humanos de coordinarse y de cooperar entre sí para generar espacios y beneficios comunes, ¿no? Y así es como hemos llegado hasta donde estamos ahora, ¿no?
Y otra cuestión es formar un partido donde existe una fórmula que merece todos los respetos, pero que habrá que ver si es capaz de solventar y de paliar los problemas y los dolores de nuestro pueblo, y si es capaz verdaderamente de transformar. Yo creo que no. Por lo tanto, creo que nos diferencian cosas de fondo. Y cuando Ricardo hablaba de las espinas, que me ha encantado, además, creo que es muy hermoso. En este caso, no me quiero ni imaginar las espinas que tendría ese pescado, ¿no? Entonces, yo creo que con Ciudadanos, en este caso con la formación de Albert Rivera, ¿no? Que hemos visto en redes sociales, en algunas fotos a lo mejor un poco desmerecedoras, ¿no? Por ciertas expresiones, ¿no? Y estamos viendo quiénes forman parte de sus listas, que son personas con las que algunas están muy vinculadas al mundo de la televisión y con las que no estamos, o yo personalmente, y la asamblea en la que pertenezco creo que no está de acuerdo en cuestiones de fondo. Pues sí, nos separan muchas cosas. Desde luego, si Ciudadanos o cualquier otro tipo de formación está dispuesta a respetar los derechos humanos, a luchar porque la política forme parte de algo diferente, pues me imagino que incluso podremos entendernos. Pero entendernos no significa ni que vayamos a confluir, ni que vayamos a formar un gobierno conjunto, ni nada de eso. Simplemente que partimos de una base común, y creo que con Ciudadanos pues mantengo el escepticismo de una formación que no ha crecido desde la ciudadanía, sino que crece de forma piramidal, donde hay y no creo que seamos iguales, y además no creo que compartamos esa fórmula. Sencillamente creo que son cosas diametralmente diferentes, vamos. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo desde el 15M, es famoso, es un proceso destituyente, ¿no? Destituyente del régimen del 78. Claro, la gente piensa que la democracia que se nos ofreció, a la que pudimos llegar, ¿no? En ese momento, en el 78, pues que tiene un techo, pero que es un techo que no nos es suficiente. Eso conlleva todo lo que es el marco jurídico, la Constitución y demás, ¿no? Y en todos los procesos destituyentes, que después se convierten en constituyentes, una nueva forma de ver la política, eso ha ocurrido en la historia, no estamos inventando nada. Ocurrió después de las revoluciones liberales, ha habido nuevas constituciones, nuevas cartas donde se iban reflejando los nuevos derechos sociales. A mí me encanta hasta cierto punto la visión francófona, ¿no? Francia va por la Quinta República, es una maravilla, ¿no? Porque han inventado 5 veces ya y están pensando en la sexta, ¿no? En la famosa constitución de lo social, no solo de los derechos políticos y de los derechos ciudadanos, sino además de los derechos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que verlo con normalidad, y en estos procesos destituyentes pues aparecen nuevas fuerzas en todos los espectros. Es muy sano, y cuando digo espectro, pues digo en el espectro conservador, de derecha y demás. Ciudadanos creo que representa muy bien lo que es una nueva fuerza política, que evidentemente no nace de las bases asamblearias y de la movilización, pero sí nace de probablemente de los mismos sectores económicos, pero conservadores, pero que entienden que bueno, que los aparatos y el régimen está a punto de finiquitar y tienen que construir un nuevo paradigma. Saludamos que haya gente nueva, que no están pringados la corrupción hasta la ceja, puede ser estupendo, nos podemos entender en un montón de cuestiones básicas, como ha dicho el compañero, ¿no? Derechos humanos y demás. Pero lo que nosotros representamos no es solamente un nuevo partido que pretende ocupar un espacio político. Aquí hay un debate muy importante. El debate de fondo es qué ha representado el consenso de Washington y lo que se llamó el neoliberalismo o el liberalismo globalizador que salió del consenso de Washington. Ese tipo de política privatizadora nos han llevado a esta situación. Eso ha muerto, aunque los economistas y desde el poder y de los estamentos que hoy mandan el Fondo Monetario y demás nos quieran convencer, saben que ha fracasado. Ese proyecto ha fracasado, no ha conseguido ninguno de los objetivos, ni siquiera el objetivo económico de no entrar en más crisis. El fin de la historia ha sido una farsa absoluta. Y Ciudadanos, hasta cierto punto, las medidas que propone están dentro
desde luego más demócrata, digamos, más democrática, más limpia en su aspecto de la gente que tiene, pero bueno, siguen estando dentro de ese concepto o dentro de ese espectro del neoliberalismo con matices. Y yo creo que lo que nosotros representamos es justamente romper con el fracaso de las políticas neoliberales que partieron de ese consenso de Washington. Queremos ir justo en dirección contraria. Y claro, va a ser difícil que nos encontremos más allá de eso, de consensos en torno a normas generales, derechos humanos, limpieza en el tema de la corrupción, caras nuevas que no estén pringadas de mierda hasta las cejas y poco más, pero seguimos representando estas nuevas fuerzas, pues el concepto diametralmente distinto de cómo hay que salir de la crisis, ¿no? Si pensando en las personas y poniendo la economía al servicio de las personas, en entornos de crecimiento sostenible, no sostenido, que es justamente lo contrario, ¿no? ¿Qué mundo queremos al futuro? Y otra gente que sigue pensando que la economía lo marca todo y que tenemos que adaptarnos a ello. Va a ser difícil coincidir. Completando un poco lo que decías, sí, lógicamente ellos están en un arco de política muy distinto al que nos movemos nosotros, pero incluso en la concepción de lo que es vieja política y es nueva política. Voy a poner un ejemplo que será bastante sencillo de entender. Si realmente Ciudadanos hubiera nacido de iniciativas de ciudadanos que piensan con esa concepción liberal y en asambleas en los barrios, creo que no existen como tal esa figura, ni tienen una concepción de que pueda existir esa figura, no se hubieran encontrado con la cuestión de tener a un pobre chaval encargado de ser el apoderado de 14 colegios electorales. No hubiera tenido una base social suficientemente amplia como para, aun siendo una fuerza nueva, tener una implantación en todos los colegios sin tener gente. Es decir, esa carcasa vacía utiliza también lo que es una cuestión de marketing e imagen, ¿no? El marketing del partido nuevo. Un partido nuevo, una cara nueva, pero es la misma política que han defendido los partidos anteriores, y no solo la misma política, la misma forma de hacer política. Son cuestiones distintas. Bueno, ya que estamos de cita esta noche, estamos citando todo aquí, cositas. Yo quería citar una de Lenin, que decía que llena el estado de burocracia y te lo cargas, vamos, pero totalmente. La primera pregunta que voy a hacer, ¿cuánta burocracia tenéis vosotros? Y la segunda es una pregunta que está en el aire, y está en el aire y yo lo tengo que hacer. No tengo más remedio que hacerla porque también nos lo han preguntado. ¿Por qué en las conversaciones que tenéis electorales o postelectorales de los pactos tiene que venir un señor de Madrid y no puede participar ni Teresa ni ningún parlamentario? Hay una diferencia, que el Ciudadanos está participando con un parlamentario elegido, pero ¿por qué vosotros no? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, vamos a dejar un poco a Keynes, ¿no? A Keynes no lo dejamos ya, ¿no, Federico? Dejamos a Keynes, que es un economista fabuloso que instituyó y instaló el neoliberalismo. Vamos a dejarlo ya aparte. Bueno, eso no es una pregunta, es una cuestión nada más. Esas son las preguntas, quedan 15 minutos, o sea que hay un poquito breve en esto. Primera pregunta, como hemos dicho, el asunto de la burocracia, y en segundo lugar, o si la burocracia no la lleváis a través de la telematía, o lo telemático. Esa pregunta que me han hecho. Y también en cuanto a los parlamentarios, ¿cómo están llevando esto? Yo no voy a responder sobre el tema de lo que has comentado de la segunda pregunta, porque creo que es más idóneo que lo haga el compañero, que es del Consejo Ciudadano de Sevilla, y que es más. Con respecto al tema de la burocracia, y hablando siempre de Sevilla Participa, nosotros la burocracia que tenemos no existe, es virtual, porque al fin y al cabo la burocracia como tal existe para suplantar, en algunos casos, en este tipo de casos, la capacidad que tienen los propios seres humanos de coordinarse de una forma más orgánica, más natural.
En Sevilla participa, no necesitamos de eso por lo mismo que decía antes Ricardo, porque no necesitamos hacer una estructura que pague a gente para que esa gente, a través de rellenar unos formularios, reciba un dinero por ir a un colegio electoral, porque tenemos afortunadamente cientos de personas que lo hacemos de forma voluntariosa y altruista. Entonces la burocracia para nosotros no tendría sentido. Para nosotros lo que tiene sentido es la coordinación y el orden. Lo que tiene sentido, y de hecho nuestro anagrama, ¿no?, que es el orden dentro del caos, ¿no?, es la capacidad que tenemos los seres humanos de estructurarnos de forma más orgánica, de forma más dinámica y de una forma más armónica, para que entre todas las personas seamos capaces de solventar esos problemas de coordinación, que además son intrínsecos de cualquier tipo de organización humana, pero que se pueden hacer de otro modo. Y es esa nueva manera de entender la política que llevamos planteando estas 2 horas, ¿no? Además, antes cuando estabais hablando de la vieja política y de sostener a un bebé, ¿no?, y creo que era off the record también, pero lo estábamos comentando, decía Fran de Val, ya que estamos con las citas, ¿no?, que este tipo de acciones era la representación misma de la incapacidad que tiene la vieja manera de entender la política para llegar al ciudadano de una forma empática, y entonces lo que hace es buscar atajos, y esos atajos son levantar un bebé como hace un gran simio cuando está en la selva, para mostrar que él es capaz de ser tierno y que las hembras quieran copular con él. O sea, que estamos llegando a una cosa que sale de nuestras cabezas, ¿no? Por lo tanto, para nosotros la burocracia yo creo que se reduce a una cuestión puramente operativa, y que al fin y al cabo no existe porque la hacemos entre las personas. Bueno, yo más que de Lenin soy de Rosa Luxemburgo, ¿no?, que planteó el debate aquel tan importante con Lenin, ¿no?, sobre el problema de la democracia. Ella decía, el problema de la democracia, compañero, en su famoso, entre ellos, Reforma o Revolución, ¿no? Y yo creo que ahí donde está el punto de inflexión, ¿no? Cualquier organización o movimiento necesita, obviamente, y perdón por la redundancia, organizarse bien. La organización y la burocracia son 2 cosas que se pueden tocar, pero deben de ser diferentes. Organizar y coordinar es imprescindible, no puede existir ningún tipo, desde un sindicato hasta cualquier otro movimiento, y por tanto, claro, Podemos está todavía en construcción, pero está organizándose. ¿Eso quiere decir crear una estructura burocratizada? No, porque eso significaría el que se crea una cabeza muy grande con un cuerpo muy pequeño. Lo típico aquello que se decía, un partido de estos ultracomunistas, no sé cuánto, 2 líderes y uno que pega los carteles, ¿no? Que era tan gracioso, ¿no? Pero que en definitiva reflejaba muy bien esa democracia, era el intelectual, el líder que mandaba. No, yo creo que aquí lo que hay que crear es las estructuras justas, la organización justa, para que todo ese gran cuerpo, afortunadamente que es un gran cuerpo vivo, que vibra, que algunas veces se estremece, que tiene debates muy cálidos, pero que evidentemente está muy vivo, tiene que encauzarse a través de esa mínima organización. De momento no es una super organización. De hecho, por ejemplo, en el Consejo, que es lo que yo más conozco, evidentemente, en el Consejo Ciudadano de Sevilla no tenemos ni presupuesto, no controlamos presupuesto, no hay cuota presupuestaria, con lo cual nuestra labor es, hasta ahora, que tampoco llevamos mucho tiempo, ha sido un poco de encauzamiento político, de intentar coordinar cuestiones de prensa, etcétera, etcétera. Y además nos hemos encontrado con una elección detrás de otra, con lo cual nos están dando una paliza en las espaldas, junto con el resto de la gente que estamos ahí implicados, de toda lo que podríamos llamar la base, los inscritos, la gente de los círculos, que es que nos da tiempo de levantar la cabeza para ver, para ser todo lo que una organización deberíamos de ser. Pero yo creo en eso. Una organización pequeña, pero muy bien montada, digamos, una estructura organizativa pequeña pero muy eficaz, y un gran cuerpo vivo que vibre. Para mí es eso, evita y sobre todo mucha democracia, como decía Rosa Luxemburgo, para evitar los problemas de la burocratización. Sobre el tema de lo que pasa en el Parlamento, bueno, quien lidera, aunque haya discurso evidentemente de Pablo y tal, pero que lo que ha venido es a aclarar ciertas dudas o ciertos mensajes que parece que no estaban claros y demás. Quien lidera en Andalucía claramente es Teresa Rodríguez, la compañera, es la que lidera y debe de liderar. Y de hecho quien se ha reunido pues ha sido ella, algún otro compañero, pero ella. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahora? Que conecta inmediatamente con el anterior.
como la señora Susana adelantó las elecciones para pillarnos prácticamente poniéndonos los zapatos antes de levantarnos casi, y en parte era su gran objetivo y en parte lo ha conseguido. Lo que pasa es que se ha visto con la sorpresa de que nosotros nos hemos vestido a la velocidad del trueno con todas las dificultades del mundo y hemos enfrentado las elecciones, pero no teníamos ni siquiera un Consejo Ciudadano a nivel de Andalucía, no tenemos ni las estructuras, tuvimos que paralizarlas. Hoy ya, hace un mes, si no me equivoco, todas las comunidades autónomas y las nacionalidades, como cada uno le quiera llamar, tienen su Consejo Ciudadano que pueden empezar a organizar pues lo que hoy van a ser las autonómicas, lo que van a ser el mes que viene las autonómicas y demás. Aquí en Andalucía no existe estructura, estamos ahora mismo votándola por internet, por las vías que tiene Podemos para ello, con lo cual el que venga gente de Madrid a apoyarnos es porque no hay legitimidad. Así lo entiendo yo, así he recibido la explicación, es que no hay legitimidad todavía ni legalidad para que ¿quién? ¿El secretario de qué? Si no hay secretaria ni órgano coordinador, existe digamos la cabeza de lista, que es Teresa, y que políticamente es la que por supuesto lidera, y gente que digamos van a estar en la negociación pero no liderando. Yo lo entiendo así y no lo entendería de otra manera, ni creo que sería soportable lo que se le aporta desde Madrid, un comité de campaña, gente que la asesora, pero bueno, eso irá cambiando en la medida que aquí haya las propias estructuras y se organicen, vamos a darle un poquito a las criaturas de tiempo, tengan sus comités, sus organizaciones, sus comunicaciones y demás, y se vayan haciendo con la sartén, ¿no? Pero un poco ese es el problema, ¿no? Bueno, por retomar un poco el aspecto que comentaba Silvio, sobre todo a nivel de Sevilla Participa, la burocracia implica rigidez y compartimentos estancos en una organización que tienen poca funcionalidad con el apartado, el grupo que está trabajando al lado, ¿no? Incluso para la comunicación interna. Si se puede considerar burócrata, ¿no? Una organización que en esta tarde, por ejemplo, estaba el grupo de trabajo de organización, estaba realizando su reunión, y el grupo de trabajo de transparencia estaba en una sala enfrente organizando la cuestión de las primarias, del voto presencial, y por un momento que tenía que ir a recoger yo unos folios, pues ha visto a los compañeros, oye, sobre el tema de tal, dice, pues eso tiene que ser organización. Ah, vale, pues si es una cuestión que se tiene que atajar entre ambos, cogemos una reunión, hacemos una reunión conjunta, tranquilamente, se ha hablado, se ha debatido, se han puesto las propuestas, pues tenéis que organizar esto y vosotros tenéis que delimitar cómo van a ser las papeletas y los requisitos los requisitos para la constitución de cada mesa, cómo serán las actas de recuento y de escrutinio. La burocracia hubiera impedido este tipo de cuestiones. Por suerte, en Sevilla Participa no hay cargos, entendámoslo. Hay funciones que se asumen por unas personas en un momento determinado, pero no hay más cargos que funciones, como ha pasado muchas veces, ¿no? Dicen, no, es que todos somos jefes de algo, ¿no? No, aquí todos somos ciudadanos y donde se puede echar una mano se echa, y si perteneces a otro grupo pero otro grupo está desbordado, tú coges y haces el trabajo que tienes que hacer. Un segundito. Sí, yo quería, no es que te interrumpa, pero quiero llegar a una conclusión. ¿Cómo llegáis vosotros a estar en los sitios que estáis? Es decir, esa era la pregunta del millón. Es decir, cuando una persona está en transparencia, ¿por qué está en transparencia? Como una persona está en tal comisión o lo que sea, ¿por qué está ahí? ¿Quién la ha votado? ¿Quién la ha subido? ¿Por qué está? ¿O ha llegado solo diciendo aquí estoy yo y bueno, pues yo quiero colaborar con esto? ¿Es así o no? Claro, nuestra manera de llegar a eso, lo que hacemos es que todo es voluntarioso, o sea, tú solo tienes que proponerte, decir, oye, yo quiero estar en una organización, y este tipo de grupo de trabajo, como puede ser el comité de campaña o comunicación, se hacen de forma voluntaria.
no hay cargos electos, como ha planteado el compañero, por lo tanto simplemente tú vas y ya perteneces a ese grupo de trabajo. Y en cambio, en el caso de transparencia, sí que es verdad que necesitábamos, o en el caso de Fede, ¿no?, que también es portavoz, sí que es verdad que se propusieron en una asamblea ellos de forma voluntaria, y fue la propia asamblea la que ratifica que se dispone de esos compañeros y que se les otorga el beneplácito colectivo y se asume que tienen la responsabilidad y la capacidad como para hacerlo, ¿no? Retomo lo de la burocracia. Sí, no, pero un poco al hilo, ¿no? Es decir, y para que entiendas cómo llego yo a estar primero en transparencia. Yo pertenezco a la Comisión de Contenidos del Círculo Casco Histórico. Hemos estado trabajando en el programa, los compañeros llevan desde junio, pues yo me incorporé en septiembre, cuando llegué de Inglaterra. Y cuando, por mi interés y cuando se estaban dando los primeros pasos de la agrupación de lectores, cuando todavía el espíritu del proyecto estaba por la agrupación de lectores, me dicen, bueno, compañero, hay una reunión a las 6 esta tarde para hablar de la agrupación de lectores. Yo llego a la reunión de la agrupación de lectores y se dice, es necesario constituir un comité de primarias que vaya elaborando los documentos que se van a trasladar. Digo, pues bueno, pues si se necesita gente y hay gente que ya va a estar encargada de otras cuestiones, yo me ofrezco a llevar ese trabajo hasta que se pueda llevar a una asamblea que te ratifique en el trabajo que has realizado, que pueda enmendar los documentos, el reglamento de primaria y todo, y así vas a ir realizando ese tipo de elaboraciones. Es trabajo puramente voluntario y en todo caso siempre que acaba en un resultado que es asambleario, que es la que te puede decir, bueno, mira, mucha voluntad, pero tu trabajo no ha estado bien hecho, deja de hacerlo. Perfecto. Es que eso estaba en el aire, ¿sabes? Y como hay mucha víbora por ahí suelta y mucho víboro, pues me habían dicho, Antonio, si van, esto les pregunta un poco cómo se llega. ¿Se llega por unas oposiciones, cobrando un sueldo o depositando 1 millón de pesetas encima de la mesa, ¿no? Naturalmente, la burocracia, ya hemos dicho que yo vuelvo a repetir lo de Lenin, porque es una frase que siempre me gusta mucho, que si metes burocracia en un Estado, desde luego el Estado desaparece, está claro. En cuanto se refiere al partido, yo sé que aquí hay un partido de masa y partido de cuadros, evidentemente, eso está dentro de cualquier, esto es además de, prácticamente es un libro de consulta, es decir, cualquier libro de consulta está diciendo dos cosas. Vosotros consideráis de masas, evidentemente, no de cuadros. Eso está más claro que el agua. Aunque sea una dicotomía, pero en esa dicotomía hay que poner a vosotros en algún sitio, ¿no? ¿Qué tenéis de cuadro? Si sois de masa, los de masa tienen algo de cuadro, los de cuadro tienen algo de masas. Eso siempre. ¿Qué tenéis vosotros de cuadro? ¿Tenéis algo de cuadro? O sea, de partido de cuadro. ¿O no? Bueno, yo creo que todos somos duales, ¿no? Igual que lo masculino tiene algo femenino y lo femenino tiene algo masculino, aunque cada uno después tenga sus cositas, ¿no? Y así somos variados. Y claro, en toda organización, ¿no? En movimiento, evidentemente de masa, porque si lo que queremos transformar la sociedad es absurdo que se haga sin la mayoría social, y eso son las grandes masas, pues tiene que haber lo que se llama cuadro. La palabra quizás sea antigua, podría ser la parte organizativa, ¿no? La gente que en momentos determinados da la cara, pero yo creo que lo que antes ha dicho Ricard define un poco, ¿no? Por esquematizarlo. Digamos, los 3 niveles podían ser la gente que trabaja, se organiza de forma voluntaria, no se elige. ¿Por qué? Porque donde se trabaja tú eres voluntario y por tanto ese nivel entra la gente de manera que quiere. ¿Son cuadros? ¿No son cuadros? Bueno, son gente. El nivel de coordinación, porque claro, cada comisión necesita coordinarse, no todo el mundo puede estar en asamblea. La asamblea tiene una funcionalidad, pero todo el día no se puede estar en asamblea. La asamblea no es funcional para trabajar, es un órgano decisorio, de debate, de conocimiento. Entonces, esos grupos de trabajo tienen sus personas que de forma rotativa o más o menos estable coordinan. Y entre ellas se crea el órgano de coordinación, digamos el segundo nivel. Y después hay portavocía, más o menos
estable. El Consejo Ciudadano no es más que una portavocía elegida de una forma directa o proporcional, todo lo que hemos hablado antes, que no vamos a entrar en el debate, pero en teoría deben de ser esas portavocías que tienen a su vez sus órganos de coordinación. Esas sí son elegidas, digamos, por el total, por el común. ¿Por qué? Porque esas caras o esas personas que van a hablar o que van a hacer portavoces de ideas generales, pues necesitan refrendarse por esa mayoría. Es que son los tres niveles. Ahí hay una mínima burocracia, pero hay esa mínima de cuadro. Pero si hacemos que sean rotativos, que no duren eternamente, que sean 2 mandatos, que hacemos ese tipo de cosas, probablemente no se van a eternizar y vamos a evitar esos cuadros que después de 40 años tienen las telarañas y las momias pegadas a su cuerpo. Yo creo que además en este caso en Sevilla Participa el concepto cuadro son los sacrificados, ¿no? Son las personas que asumen con esas ganas o con esa generosidad que los compañeros que han asumido, como puede ser el caso de Fede, la portavocía o la transparencia, que además no pueden. Por eso el compañero Ricardo tuvo que abandonar esa función una vez que nos transformamos en Sevilla Participa, porque las personas que están en transparencia y que velan por el proceso evidentemente no pueden ser candidatos o candidatas como los portavoces, porque digamos que contarían con una mayor capacidad, ¿no?, en la salida, ¿no? Entonces yo lo que haría sería eso, ¿no? Sería hacer ese análisis, ¿no? Y verlo desde ese punto de vista de que los cuadros somos al fin y al cabo los obreros y las personas que, bien porque estamos en paro, como puede ser en mi caso en este momento, y bien porque cuando te vas a casa y ves a tu hijo o a tu vecina, ¿no?, y dices, y estás cansado como va a ser hoy, cuando lleguemos a casa pues estaremos muy cansados, pero en cuanto te levantas por la mañana y te alzas bien temprano, además te das cuenta de que en este caso tu función, que además a título totalmente altruista y que no tiene ningún tipo de intencionalidad más allá de otorgarle a la sociedad la capacidad de transformarse y de transformar la política, entiendo que en este caso los cuadros seríamos eso, seríamos las personas que por un acto de amor somos capaces de entregar algunas veces las relaciones que tenemos a nivel personal, el tiempo, el tocar el instrumento que lleva meses cogiendo polvo en una estantería para sacrificarte por algo que está por encima de ti mismo y por encima de todo, porque al fin y al cabo estamos haciendo historia. Es la primera vez que en Sevilla va a haber una candidatura de las personas, votada por las personas, y en los cuales los cargos y eso no existe, la burocracia tampoco, y habemos obreros de la política, ¿no? Como decía Cañamero una vez. Una introducción, otra cita. O sea, con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ojo. El otro día planteábamos, después de una reunión también de 4 o 5 horas, después de haber estado por la mañana en otra reunión y preparando trabajo, porque para que una asamblea salga adelante lleva un procedimiento, lleva un trabajo de organización, de preparar la metodología de la asamblea. Pero llegamos a una conclusión muy graciosa ya con la cerveza, decíamos, tenemos la suerte de que somos la iniciativa que se presenta a las municipales con más liberados que existe en Sevilla. Dice, lógicamente con esta tasa de paro cualquier persona que quiera cambiar va a estar con nosotros. Eso es algo muy 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 sencillo de ver. También eso acaba teniendo un problema, es decir, aquí cuando se habla de personas que a lo mejor estamos en el proceso y tenemos más tiempo o más dedicación por cuestiones personales, por cuestiones laborales, no hay que confundir con las aportaciones. Yo siempre digo que si en una asamblea alguien propone que hay que hacer algo, yo lo voy a hacer, y la aportación a lo mejor no es mía. Yo simplemente soy un mandatario para realizar una labor. Que las circunstancias me han puesto ahí, vale. Esa diferencia del cuadro, el cuadro muchas veces tiene un peso específico en los partidos de cuadro que al final lo desborda, es el que es cuadro porque también tiene su capacidad y su parcela de decisión. Nosotros en todo caso tenemos una parcela de actuación y muy acotada por nuestra propia dinámica. Ahora te lo paso a ti. Y no se puede ir un poco de las manos.
y no se puede ir un poco de las manos. Quedan 3 minutos, no me comunica. No, se te lo voy a dar a ti ahora. Y eso nos puede irse de las manos, tanta masa, o sea, tanta asamblea y tanta gente y tal, si no hay una mínima estructura burocrática. Y lo digo por lo telemático. Es decir, que la burocracia en papel, no, yo estoy hablando de la burocracia telemática. No habrá demasiados cuentas que la gente se pierdan de una cuenta a otra y luego salte y luego tal. ¿O cómo va eso? Bueno. Aparte de lo que tú querías decir. No, iba a decir precisamente algo que tiene muchísima referencia. Yo particularmente creo que coincido en muchas cosas con los compañeros de nuestro pasado, que yo tengo más pasado que ellos, para mi desgracia. Vengo de un movimiento pues libertario, sindical, súper asambleario, de esto de democracia directa y no sé cuánto, ¿no? Y yo siempre he estado ahí. Es lo mejor que he visto, o lo menos malo, ¿no? Como se suele decir. Pero también tiene imperfecciones. A mí, de alguna manera, me ha gustado, me ha enamorado la dicotomía o el encaje que desde Podemos se hace con diversas formas de trabajo. Yo sigo creyendo en la asamblea, pero la asamblea tiene limitaciones. La asamblea pura y dura, presencial, termina creando cuadros. Porque a base de reunirnos y hora, termina viniendo la gente que tiene mucha disponibilidad. Pero claro, la asamblea virtual permanente pues genera técnicos de la telemática y de la informática. Técnicos como la experiencia que puede ser interesante para estudiar, ¿no? Del famoso partido X, de las que tenemos gente estupendísima, y que tienen una inteligencia tecnológica y demás fantástica, pero termina creando una gente que está muy por encima de la capacidad de comprensión, digamos, de la gente del barrio. Entonces, la combinación de las dos permite que en Podemos que gente que no puede participar diariamente en todas las asambleas ni todos los órganos, cuando llega el momento puede apretar un botón, o como nosotros queremos hacer, ¿no? Presencialmente, pero puede decidir en diferentes niveles, y si tienes más tiempo puedes participar de una forma muy directa, con lo cual evidentemente tu nivel de influencia va a ser un poco mayor, como es lógico, porque estás allí todos los días, y gente que puede ser medio pensionista, puedes decirlo, que puede ir a alguna asamblea, otros no, por problemas familiares, por problemas de trabajo, por problemas no sé cuánto. Entonces, esa facilidad o esa posibilidad, más que facilidad, de participar en muchos niveles, es lo que hace que a mí me encante, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, tengo una temporada muy mala, mi trabajo no me lo permite, tengo a los niños pequeños, enfermedades, no sé cuánto, pero puedo seguirla a través de las redes, y cuando llega el momento digo sí o no, o elijo fulano, o este documento no lo quiero, o sí lo quiero y aporto. Y en otros momentos puede estar presencialmente, está en comisiones, está en grupos de trabajo y demás, ¿no? Yo creo que ha combinado muy bien ese nuevo espíritu de la política, porque si no, entraríamos en lo de los cuadros que se reúnen asamblea tras asamblea, y podríamos estar terminando de reproducir sin quererlo, con el lenguaje muy asambleario, sin quererlo volvemos a reproducir el viejo lenguaje de la célula, de que terminan siendo 100, pero al final son 4, y son los cuadros que se reúnen y se machacan. Pues me ha quitado la pregunta, vamos, me ha quitado de aquí, porque iba a ser precisamente. Pero voy a decir lo de los melones. Vamos a ver, ¿qué quiere decir con esto? Y lo he repetido en varias ocasiones. Y se lo ha ido a algún compañero también de repetirlo y decirlo. Los melones dicen lo siguiente. Dice, es que yo trabajo. Dice, ¿trabajas? ¿En qué? Dice, no, yo es que llevo los papeles y tal del partido. Y pues, dicen, trabajar, el que se levanta a las 5 de la mañana coge melones. Es el que trabaja. Yo decir, Podemos puede caer en eso, o sea, señores que estén sentados, y el otro vaya a coger los melones a las 5 de la mañana. Es decir, el que pega cartel, el que está en la calle. ¿No puede haber una diferencia ahí un poco elitista, llegado un momento? Os pido mucha brevedad, porque nos quedan 2 minutos. Yo voy a hablar por Sevilla Participa. En Sevilla Participa eso no puede existir, entre otras cosas porque quienes limpiamos el suelo de la sede somos los mismos que luego nos hemos presentado de candidatos, como éramos Ricardo y yo, y estábamos allí recogiendo melón a las 5 de la mañana, ¿no? Simplemente que es una cuestión de voluntariedad, ¿no? Entonces no es una cuestión de que tú estés trabajando haciendo política, sino que estás haciendo política por amor. Lo haces porque es algo que consideras que forma parte de tu obligación como ser humano, y ya está, ¿no? Yo creo que hay antídotos, ¿no? Nada es perfecto. Parto de la posibilidad de que ningún sistema es absolutamente perfecto y todos son perfeccionables. Pero yo creo que hay algunos antídotos. Por ejemplo, la rotatividad.
no hacer permanencia en los puestos, la revocabilidad, el que las estructuras sean lo más planas posible, que dé la posibilidad. La posibilidad es una de las cosas, porque la posibilidad es lo que he dicho antes. Puedo estar ahora dándole un botoncito desde mi casa porque tengo mala racha, pero mañana puedo estar en cualquier grupo, nadie me lo va a negar porque no tengo que ser elegido para trabajar. Puedo pegar un cartel o estar en un grupo de trabajo. Yo creo que son tres elementos que pueden combatir eso que estábamos hablando antes, ¿no? Ese efecto del que está siempre en su casa o el que está... Porque tú puedes intercambiarte y como además se pretende que los cargos no se eternicen, sino que tengan 2 mandatos, etcétera, tú vas a pasar desde limpiar hasta, a lo mejor, ser alcalde. Pero después vuelves a limpiar y la rueda que funcione, porque alguien tiene que ser el alcalde y alguien tiene que limpiar. Pero puede ser el mismo que limpiaba el alcalde y el alcalde el que vuelva después a limpiar. Eso creo yo que es un factor importante. Siguiendo un poco la línea de Fede, por acabar, también hay un factor, es la cuestión de la existencia de revocatorios. Cuando tú sabes que tu trabajo, si lo desarrollas, pero la gente comienza a ver que tú estás en una posición muy alta frente a la gente lo que va a hacer es revocarte. Porque tiene todo el derecho a hacerlo. Aquí no existen trabajos a perpetuidad no, yo tengo un puesto a perpetuidad en el partido, no. Que existen funciones a realizar y cuando acaban y si eso te ha endiosado y la gente te tiene que bajar, te va a bajar. Pues muy poca gente del PSOE se van a ir con vosotros porque vamos, está más claro que el agua, o sea, ellos van a por un puesto, digo el PSOE como lo digo los de Cuadro, igual que no me estoy metiendo con nadie y bueno, vosotros traéis un aire fresco, un aire distinto. Yo lo decía el otro día aquí con otros partidos, ¿no? Decía, traigan un aire distinto. Hombre, es que resulta que eso no va a funcionar. Bueno, pues vamos a dejarlo, a ver si funciona. Vamos a dejarlo que estas criaturas empiecen a andar y a hacer cosas y a gobernar. Y a gobernar, que eso es importante, que todavía no habéis gobernado. Entonces, cuando se empieza a gobernar, ya podéis hablar y criticarlo, pero no va a criticar antes de empezar, hombre. No, ¿cómo va a criticar si el niño va a estudiar o no va a estudiar medicina si todavía no ha nacido? Vamos a esperar que nazca el hombre y empiece a andar. Bueno, pues muchas gracias a los tres. ¿Tenéis alguna cosa última que decir? Ultimísima, no es la última palabra, pero eso que se dice a los condenados, pero sí, que ya no existe la pena de muerte, afortunadamente. Pero antes de decir, a ver, más o menos, con respecto al ayuntamiento, ¿algún consejo que dar a los ciudadanos? Muy brevemente. Más que consejo, un recordatorio, que se pasen por la calle Miguel Cid 45, que nos ayudemos entre todas a construir este sueño y a hacer posible una Sevilla para la ciudadanía, por la ciudadanía y por supuesto con la ciudadanía. Esta no es mía, esta es de Kennedy, no es de nuestra peña, pero puede valer. Vale. No pienses que puedes hacer que el ayuntamiento por ti, sino tú que puedes hacer por Sevilla. No te quedes con las ganas, si nos escuchas, como nos están escuchando muchos ciudadanos, no te quedes con las ganas, participa, a ver qué pasa. Probablemente con tu participación algo cambie y tú también vas a cambiar, no te quedes con las ganas. Quizás llega el momento, ¿no? Después del 15M, que teníamos esas dos premisas. Una era la de ver ese tremendo potencial de cambio que tenía la gente y también de demostrar que el potencial de cambio de la gente era el trabajo conjunto. Ha llegado el momento de que eso se ponga en la balanza y demuestre su peso específico. Como decimos siempre, esto ya es una ley dentro de los medios de comunicación. No somos responsables, esta emisora, de todas las opiniones que se han vertido aquí. Aunque estemos de acuerdo, pero de momento no podemos, ellos son los únicos responsables. Muchas gracias a Federico. Empiezo por el más mayorcete, ¿no? Sí. Porque no son todos somos jovencitos aquí. Y también por Ricardo y por Silvio, efectivamente. Los tres de esa confluencia de Ganemos Podemos, que se van a presentar en la agrupación electoral a las próximas elecciones municipales, ya, no la próxima, el mes que viene. Partido instrumental, efectivamente, de Sevilla Participa. Aquí los despedimos a todos y a ustedes oyentes, bueno, porque nos van a tener en otra cabaña con otras personas, y como ven en la cabaña la gente se sientan hasta en el suelo, ¿eh? O sea que aquí no tenemos ni silla. Vosotros andáis, pero nosotros no tenemos ni silla, vamos para eso, estamos fatal. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes oyentes, exactamente igual. Estaré en la próxima cabaña aquí en radioclariga.net.